hablando de que se necesitan reformas, porque Ecuador no es el país feliz de la Arcadia en que la economía va bien. No va bien ahora y no iba bien cuando el presidente Rafael Vicente Correa Delgado dejó la presidencia. ¿Por qué no iba bien? Porque gastaba mucho más de lo que ingresaba. Tenía un déficit absolutamente insoportable. Insoportable porque las arcas públicas no lo podían soportar. Y ante ese déficit, esa manera de seguir gastando más de lo que se ingresa, porque durante el gobierno de Correa se amplió muchísimo el tamaño del Estado, eso era insostenible. Es insostenible y hay que seguir endeudándose a unos tipos de interés inadmisibles que no son sostenibles, y había que reducir el déficit fiscal de alguna manera. Solo hay dos maneras: o se aumenta el gasto, o se aumenta el ingreso, o se reduce el gasto. No hay más. Este es como el presupuesto. El presupuesto es muy sencillito. O si no encaja, hay que hacer una de esas dos cosas. Aquí el señor Hernández ayer decía: nos negaremos a la subida del IVA. Y yo estoy de acuerdo. Era negativo subir el IVA. Pero algo habrá que hacer para equilibrar el déficit. Porque el déficit que se dejó en el gobierno anterior y que se arrastra todavía es absolutamente inasumible. No se puede asumir. No puede un país estar constantemente teniendo un déficit de 7.000 millones al año. No es sostenible. Ahora, ¿qué se ha decidido hacer? Se ha decidido reducir los subsidios, que es la medida más justa. No solo es que yo entiendo que para muchos de los que nos escuchan es doloroso, pero es justo. Un subsidio, ¿qué quiere decir? Que una persona consume algo y otra persona lo paga. No es moral que el carro que conduce usted no pague usted la gasolina de su carro. No está bien que usted no pague por lo que consume. No está bien que usted vaya a un restaurante y pague otro la cuenta. No está bien que usted compre cosas y las pague otra persona. Simplemente no es moral. Usted debe pagar lo que consume. Y en el caso de los subsidios, concretamente, si hablamos de medidas medioambientales, ¿qué medida menos medioambiental que subsidiar la emisión de CO2? No se puede con una mano decir que se cuida el medio ambiente y con la otra mano decir que hay que subsidiar que la gente consuma todavía más CO2. Yo entiendo que a los que nos están escuchando les duele, pero no podemos seguir viviendo en un país de fantasía como era el país en el que se intentaba vivir durante el correísmo, en el que todo iba estupendamente a base de deuda, porque eso simplemente no es sostenible. Ahora que se ha optado por eliminar los subsidios, que es la medida que todos los presidentes en los últimos años, el presidente Buchanan, el presidente Lucio, el presidente Noboa y también el presidente Correa, han dicho reiteradamente que era la medida correcta, que había que eliminar los subsidios. Ninguno de ellos tuvo capital político para hacerlo, y ahora el presidente Moreno ha decidido hacerlo. Ojalá lo consiga, no porque sea... Es porque es lo que es correcto. Es moral que la gente pague por lo que consume. Y es moral equilibrar el presupuesto de esta manera. Es la mejor medida posible. ¿Que va a ser doloroso? Claro que va a ser doloroso, pero la pregunta es ¿quién paga los subsidios? ¿Los pagadores de impuestos o los que consumen la gasolina? Yo hay muchas cosas que no entiendo de su discurso, señor Virgilio. En primer lugar, usted me dice, había problemas fiscales, pero se podría manejar de otra manera. ¿Exactamente cómo? Porque a todas las medidas que eran reducción de gasto o aumento de ingresos, ustedes han dicho que no. Habría que hacer algo. Díganos qué pretendía hacer. En segundo lugar, nos dice, no hay datos. Y nos dice, pero se va a hundir la economía. No puede decir una cosa y la contraria. Si no sabe, si no hay datos, no puede pronosticar que se va a hundir la economía, porque no puede ser. En segundo lugar, se va a afectar a los más vulnerables. Ya, pero también se ha anunciado $15 más de bono de desarrollo humano para paliar las consecuencias sobre los más vulnerables. O sea, eso también se parece que se le ha olvidado la otra parte. Al final, la realidad económica es debe y haber. Es sumar y restar. Es que cuadran las cuentas o no cuadran las cuentas. Las cuentas de los últimos años en Ecuador no cuadraban. Y por eso había que endeudarse a tipos de interés obscenos y muy justos. Porque quería decir que los ecuatorianos del futuro pagaban por el despilfarro del presente. Y eso era muy injusto. Y lo hacía el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado y lo sigue haciendo el gobierno de Moreno porque no se habían tomado estas medidas. Cuando se reduce el gasto ya no hace falta endeudarse tanto. Y eso es positivo para todos los ecuatorianos, los del presente y los del futuro. Porque eran necesarias estas medidas. La economía estaba completamente estancada. Y estaba estancada desde el año 2014. Llevamos 5 años perdiendo crecimiento económico y perdiendo oportunidades que eran necesarias para todos los jóvenes ecuatorianos. Ustedes hablan mucho del derecho laboral, pero la realidad es que el 60% de los ecuatorianos no tiene un empleo formal. ¿Por qué no tiene un empleo formal? Porque las leyes laborales les impide, porque el hostigamiento a las empresas impide que lleguen nuevas empresas. Hacía falta nuevas modalidades de contrato. O si no, ¿qué pretendían? ¿Cuál era su alternativa? Si no fueron capaces de hacerlo en 10 años, ¿por qué nos dicen ahora que tiene la solución para hacerlo ahora? No puede ser decirse una cosa y la contraria. ¿Que las medidas son duras? Claro que son duras, pero es que hay que tomar medidas para sacar la economía de la crisis en la que está. Es que eran necesarias. La cuestión no es si nos gusta o no nos gusta, la cuestión es ¿cuál era la alternativa? ¿La quiebra? ¿Seguir endeudándonos?
no lo veo por ningún lado. ¿Subir el IVA? Vamos a ver, el sector productivo ecuatoriano tenía muchos problemas. Tenía problemas de normativa fiscal, tenía problemas de normativa de inversión, tenía problemas de normativa laboral y tenía problemas de credibilidad. Lo bueno es que se empieza a solucionar las cosas. Sincerar los precios de la economía, como es eliminar los subsidios, es muy positivo. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta es muy positivo y ha sido una demanda del sector productivo durante años. Un nuevo tipo de contrato que permita contratar de manera no tan onerosa es muy positivo. ¿Será esto suficiente? Hombre, es que es muy difícil que salir de tantos años de hostigamiento a la empresa privada se vaya a hacer de la noche a la mañana. Lo primero que se necesita para que haya inversión y reactivación es confianza. Y la confianza no se genera de la noche a la mañana, no se genera ni en una medida ni en dos medidas, se genera en el largo plazo. Si algunos en este país están convocando paros o están convocando marchas para deshacer estas medidas, evidentemente se genera todavía más incertidumbre y eso no favorece el desarrollo económico. Entonces, no creo que solo con estas medidas va a ser el milagro ni la panacea y mañana Ecuador va a ser el nuevo Panamá, el nuevo Chile o el nuevo Hong Kong. No, pero que esto ayuda a mejorar y a andar en la dirección correcta. Sí, es muy positivo. Sincerar precios, cambiar la normativa fiscal, la normativa laboral, no hostigar a la empresa privada. ¿Usted era partidario más de ir con la idea que se discutió durante varias semanas de incremento del IVA o este tema que ahora se ha tomado? Me parece mucho más mejor medida, mucho más honrada y mucho más sincera eliminar los subsidios. Muchísimo mejor para la economía, mucho más justo. Es justo que cada uno pague por lo que consume. La realidad es que mañana aquella gente que tiene carro y más aún aquellos que tienen un 4x4, porque en este país tener carro y un gran carro significa tener un nivel adquisitivo alto, la gente que va en bus no les va a pagar a esas personas, no les va a subsidiar el consumo de su carro. Y eso es justo. Y está bien que sea así. Y si usted tiene carro y está volviendo a casa ahora en un atasco y me escucha, lo siento en el alma, pero no es justo que los que van en bus le paguen a usted la gasolina que consume. Y eso es justo y está bien que sea así. ¿Verdad, señor Virgilio? Usted me está diciendo que lo que hay que hacer es otra reforma tributaria después de las más de 17 reformas tributarias que se hizo en el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado que no dieron resultado. Si ustedes ya hicieron 17 reformas tributarias en ese tiempo, ¿por qué no aplicaron lo que ahora le parece tan buena idea? Usted dice, hay que elevar aranceles. ¿De verdad, después de la pésima experiencia que fueron las salvaguardias, que no recaudaron lo que se dijo, que tuvo un efecto negativo sobre la economía ecuatoriana, según todos los estudios que se hicieron después de las medidas, me dice que hay que volver a elevar los aranceles otra vez más con las consecuencias que eso está teniendo para la CAN y la Alianza y la Organización Mundial del Comercio? ¿De verdad usted dice que no hay que elevarlo a los productos indispensables? ¿Es usted quien va a decidir por los ciudadanos ecuatorianos qué es indispensable y qué no es indispensable? ¿Vamos a volver a ese modelo? Dicen, lo supimos hacer. Bueno, desde luego la focalización de subsidios no lo supieron hacer, porque tuvieron 10 años para hacerlo y no lo hicieron. Esto desde luego me queda claro que no lo fueron a hacer. Y dice que podía entrar banca extranjera. Yo soy liberal y soy muy partidario siempre de la competencia. Encantado de que entre banca extranjera. Pero explíquenos usted por qué en el gobierno del que usted fue parte no entró la banca extranjera. Porque eso nos gustaría saber a todos. Porque ahora, sí, yo encantado de que entre y se han tomado medidas en esa dirección para que ahora entre la banca extranjera. Y estoy de acuerdo que la deuda que se está adquiriendo en los mercados es demasiado, estoy completamente de acuerdo, pero es que en el gobierno anterior se endeudaron con China, que era una deuda mucho más oscura, con muchas peores condiciones y mucho más contraria a la propia Constitución de Ecuador, que dice que el endeudamiento ha de ser público porque al final lo pagamos todos los que pagamos impuestos en este país. Y estoy de acuerdo que hay que hacer una auditoría de la deuda. Me encantaría saber qué sale de esa auditoría de la deuda, y estoy encantado de que salga, pero también que se audite la deuda con China, que es bastante interesante saber lo que saldrá de allí. Al final, la cuestión es, estamos donde estamos por lo que estamos, y es por todas las medidas que se tomaron el gobierno anterior y todas las que no se tomaron, entre otras las que ahora nos dice el señor Hernández que se deberían tomar. Y la cuestión es cómo se sale de aquí, y al final eliminar los subsidios me parece bastante razonable. Al final, facilitar a los creadores de empleo, que son las empresas, la creación de empleo me parece bastante razonable. Al final, abrirse al libre comercio, que es el camino de prosperidad, abrirse a la Alianza del Pacífico, firmar tratados comerciales, me parece bastante razonable. Salir de uniones de sátrapas y dictadores, como es la OPEP, que no es más que una unión de sátrapas y dictadores, me parece muy razonable. Salir del ALBA y del UNSUR me parece muy razonable. Hay que celebrar la decisión de salir de la OPEP de ayer, otro gran paso adelante que dio el gobierno de Ecuador. Porque ese es el camino, entrar en el libre comercio con los países prósperos que no tienen subsidios. Porque ¿quién mantiene subsidios en este continente? Venezuela y Ecuador. ¿Nos queremos parecer a ellos? No, porque es una pésima idea. El socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Ecuador. Se ha acabado el dinero de los demás y ahora hay que tomar medidas. Y no hay más remedio.
Luis, quisiera una apreciación sobre el tema laboral, si es tan amable, que es el punto que quiero plantear en esta segunda parte de sus exposiciones. El tema laboral es claro. En este país, más de la mitad de los ecuatorianos que quieren trabajar no pueden trabajar en el sector formal. Y eso no se mejoró tampoco durante el gobierno anterior. ¿Por qué no pueden trabajar en el sector formal? Por dos motivos. Primero, porque hay pocas empresas privadas, porque hay un hostigamiento a la creación de empresas. Ecuador está en el puesto 119, la última vez que lo revisé, en el índice de hacer negocios. Hay 118 países en el mundo en el que es más fácil hacer negocios. No es complicado quitar tanta tramitología y burocracia a los emprendedores de este país. Y en segundo lugar, porque la ley laboral hace casi imposible contratar en este país. La ley laboral hace muy oneroso para el empleador contratar. La ley laboral hace que sea muy complicado. El sobrecoste que va del salario mínimo a lo que realmente se paga por cada empleado va de 380 más o menos el salario mínimo a $520, que es lo que realmente le cuesta al empleador. El señor que paga salarios o la señora paga $520 y la otra parte solo recibe 380. ¿Dónde se van esos $140? Al Estado, a impuestos, a normativa. Ese es el problema básico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, facilitar la creación de empresas y segundo, de normalizar las relaciones laborales de manera más fácil. Bueno, me parece que la idea de amenazar con la caída del gobierno no me parece ni muchísimo menos lo más responsable cuando estamos en una situación de incertidumbre. Si usted mismo dice que quiere comportarse, creo que no parece lo más razonable ni lo más ético. Usted ha dicho que se firmaron 13 acuerdos con el FMI, lo que no dice es que se incumplieron 10, así que solo se cumplieron 3. Lo que no sería conveniente es que otra vez más se venga otro gobierno populista y irresponsable que no cumpla lo firmado por el país. Porque no creo que haya que ser pragmático, hay que ser ético en las relaciones internacionales. Y estar unido a una banda de dictadores, o estar unido al tirano de Venezuela, como era el ALBA o la UNASUR, o como es la OPEP, no es pragmático, no es ético, es muy inmoral y es positivo que Ecuador salga de esas alianzas que le hacen tanto daño a los ecuatorianos. Usted ha nombrado la dolarización, la bendita dolarización, y esperemos que no sigamos nombrando la dolarización para ponerla en el entredicho, porque creo que yo y casi todos los ecuatorianos y casi todos los que nos están escuchando sabemos muy bien que es gracias a la dolarización que la situación del país no es catastrófica o dramática como sí podría haberlo sido en Venezuela si hemos dejado al presidente Rafael Vicente Correa Delgado manejar la moneda, que menos mal que no maneja la moneda. Usted dice que hay que escuchar a los empresarios, pero no solo vale escuchar con la oreja izquierda, habrá que escuchar a todos los empresarios, y también la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Confederación de Cámaras de Comercio, todas ellas han sido partidarios de la incorporación de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Entonces no puede, por un lado, decir que está en contra de la empresarialidad y que esto está el de los grandes grupos de interés, y luego decir que hay que escuchar a los empresarios, porque o lo uno o lo otro, y habrá que escuchar a todos los empresarios, y gran parte de ellos son partidarios de la incorporación a la Alianza del Pacífico. Al final, volvemos al punto de partida. Ustedes no tomaron las medidas y estamos en la situación que estamos. Estamos en la situación que estamos de informalidad, estamos en la situación que estamos de déficit, estábamos en la situación que estábamos en el panorama internacional con las alianzas internacionales. Y ahora hay que tomar medidas dolorosas, sí, poco populares, sí, pero una cosa es ser un gobierno y otra cosa es ser populista. Y este gobierno ha tomado medidas que había que tomar, porque si no volvemos al mismo punto. ¿Cuál era la alternativa? Usted ha tenido la osadía de nombrar la dolarización. ¿De verdad la alternativa iba por el camino de la dolarización? ¿Cuál era la alternativa? Porque ustedes no tomaron medidas para que hubiese menos empleo informal en este país y no consiguieron reducir la tasa de informalidad de manera significativa. Y al final eso hay que tomarlo. Si ya el experimento ya lo vivimos, fue el socialismo del siglo XXI, un experimento que fracasó en Bolivia, que fracasó en Venezuela, que fracasó en Ecuador y que ahora estamos sufriendo las consecuencias para salir de ese experimento. Pero es que el experimento dejó el laboratorio devastado, dejó una explosión en el laboratorio y ahora hay que reconstruir el laboratorio. Y eso es duro, claro que es duro y es difícil, pero ¿cuál es la alternativa? Ahora, lo que ha dicho Virgilio también es que no hay horizonte, que no hay un modelo, en fin, ¿usted cree que esto está dentro de una propuesta que puede...? Por el momento creo que el modelo y el horizonte del gobierno de este país es cuadrar las cuentas del año 2019 y cuadrar las cuentas del año 2020, incorporar a Ecuador a la Alianza del Pacífico de manera plena y ser un socio confiable en el panorama internacional. Me parece, y eliminar los subsidios, que quiere decir sanear la economía ecuatoriana. Esos tres elementos, solo esos tres elementos,
ya justifican el gobierno de Moreno, del que yo por supuesto no le voté, creo que usted sí, y del que yo por supuesto no era partidario, pero esos tres elementos ponen al gobierno de Moreno en un nivel alto en la historia del Ecuador. No es cierto que el compromiso con el FMI diga subir el IVA. Lo que dice el compromiso con el FMI es reducir el déficit, y con esta medida ya se está reduciendo el déficit, así que no alarme lo que no va a ocurrir. Usted dice que el pueblo reconoce lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, a juzgar por los manifestantes que han juntado ustedes hoy en la Plaza Grande. No creo que podamos decir que realmente lo reconoce mucho, o a juzgar por las intenciones de votos que tiene su movimiento, no creo que lo reconoce mucho. Usted dice que está mal que se baje el valor de los celulares. ¿De verdad le parece mal que la clase humilde de este país tenga que pagar el doble y el triple de lo que se paga en Colombia y en Perú por comprar un celular de $50? ¿De verdad le parece mal que la gente humilde no pueda tener acceso a tecnología? ¿De verdad le parece bien que la gente no pueda comprarse un carro? ¿De verdad le parece bien que tenga que pagar el doble o el triple? Porque a mí me alegra mucho que la gente humilde pueda comprar carros, pueda comprar celulares y pueda disfrutar del capitalismo global como un país normalizado. Y que todos los ecuatorianos paguemos la consecuencia del déficit comercial no petrolero cada día más grande. El déficit se mejora exportando más, y se mejora exportando más mejorando la productividad. Estando en el país 119 en el índice de hacer negocios, que es donde su gobierno lo sitúa al final, es casi imposible que se pueda ser productivo. Y no se puede achacar ahora que no se es productivo cuando se ha estado hostigando a las empresas privadas. Usted dice que el cambio de la matriz productiva, de verdad, después de 12 años del Plan Nacional de Desarrollo del 2009 en que se prometía el cambio de la matriz productiva, y en el 2019 no hay rastro del cambio de la matriz productiva, de verdad que cuando ustedes hacían esos... De verdad que cuando... No, la realidad es que la matriz exportadora de Ecuador es exactamente la misma, el 2019, de la que era cuando ustedes llegaron al gobierno. De verdad que no existe Yachay, no existe Yachay Tech, no hay empresa en Tesla de Yachay, nada de lo que ustedes prometieron o dijeron que iba a ocurrir con el cambio de la matriz productiva ha ocurrido, porque se despilfarraron el dinero durante esos 10 años. Hay vías, hay generación eléctrica. ¿Hay fábrica de Tesla en Yachay? Hay una super universidad que es Yachay. Hay generación de pensamiento. Hay vías. Las vías no son buenas para la producción. La generación eléctrica barata. La generación eléctrica barata no es buena para la producción. Las vías con sobrecoste, las hidroeléctricas que están al 40% de funcionamiento. Pero que ahora las quieren, hidroeléctricas que ahora las quieren vender. Que están al 40% de funcionamiento de lo que deberían. Eso no es bueno. La realidad es, al final del camino, al final del camino, volver a mejorar. O sea, esa ceguera ideológica realmente, es la que dígame la exportación todos los días, mira. La ceguera ideológica de no mirar todos los cambios, las transformaciones que ha existido, es lo que el Ecuador todos los días ve. Y entonces dice, mientras se conduce así la economía, mientras se conduce sin sentido, obviamente la gente compara. Por eso yo digo que los mejores promotores del gobierno anterior son precisamente la incapacidad del gobierno actual y sus socios. La incapacidad del gobierno actual. Son los mejores promotores del gobierno de la Revolución Ciudadana. Luis, como usted terminamos, 30 segundos. Pues ya la verdad es que quiero decir que me parece muy preocupante que se anime al derrocamiento de este gobierno por vías no democráticas. Me parece que ustedes tienen un optimismo con respecto a lo que ustedes dicen. Dicen que todos tenemos ceguera ideológica, pero que no fueron ustedes. Y me parece muy importante decirle a los ecuatorianos que las medidas son duras, pero eran necesarias, porque la realidad es que la economía de este país no se sostenía más.